Detuvo el coche a pocos metros del arcén, apagó el motor y se quedó allí, con las manos en el volante, mirando al frente como si esperara algo que no iba a suceder. El perro seguía dentro, demasiado quieto, respirando suavemente, sin ladrar, sin moverse. El hombre abrió la puerta, salió sin mirar atrás y la cerró de golpe con más fuerza de la necesaria. No era prisa, no era ira, era una decisión. La carretera estaba vacía, el aire quieto, y durante unos segundos todo quedó extrañamente silencioso, como si incluso el mundo estuviera observando esa decisión. El hombre se llamaba Daniel. Había trabajado como agente de la patrulla de carreteras durante años, acostumbrado a ver accidentes, despedidas apresuradas y decisiones impulsivas. Sin embargo, en los últimos meses, el cansancio había cambiado su forma de conducir, hablar e incluso respirar. Desde que se convirtió en el tutor temporal de un niño en la familia, la casa parecía más pequeña, más ruidosa, más pesada. El perro, un pastor alemán entrenado como perro policía K9, lo observaba todo en silencio, atento a cada cambio de rutina, como si olfateara algo más allá de lo que los ojos podían ver. Si esta historia ya te ha conmovido, dale me gusta al video, activa las notificaciones y suscríbete al canal. Historias como esta no requieren prisa, requieren presencia. Esa mañana, Daniel llevó a la niña en el asiento trasero en silencio, abrazando una mochila más grande que ella. La perra la seguía en el maletero adaptado, erguida, con la mirada fija, una lealtad casi visible. Era una escena demasiado común para llamar la atención. Aún así, había algo fuera de lugar en la forma en que la perra respiraba, demasiado lenta, como si contara el tiempo. No ocurrió nada durante el trayecto, ni ladridos, ni movimientos bruscos, ni reacciones heroicas. Solo el sonido de los neumáticos sobre el asfalto y el tenue olor metálico que emanaba de la carretera tras la lluvia de la noche anterior. El niño miraba por la ventana, perdido, mientras Daniel se preguntaba si hacía bien en seguir así. El perro, por su parte, cambió sutilmente de postura. Acercó el hocico a la valla y mantuvo la vista fija en el retrovisor, como si intentara advertir de algo que nadie había notado aún. El primer regreso ocurrió al final de la tarde. Daniel aparcó el coche delante de la casa, apagó el motor y solo entonces se fijó en el espacio vacío que había detrás. El perro no estaba, la verja estaba cerrada, el jardín intacto, sin marcas en el suelo. El niño preguntó el nombre del perro por primera vez en días, y éste no respondió. Minutos después, mirando por la ventana, vio la silueta familiar al otro lado de la calle, exactamente donde había dejado el coche esa mañana. El pastor alemán permaneció inmóvil, mirando la carretera, como esperando algo que aún no había sucedido. Al día siguiente, volvió a ocurrir. Daniel intentó ignorarlo, atribuyéndolo a la rutina rota, al estrés acumulado, pero el cachorro regresó al mismo sitio, a la misma hora, se sentó firmemente y se quedó allí durante largos minutos. No ladró, no avanzó, simplemente observó. La gente pasaba, los coches seguían su camino, el mundo seguía, pero el perro seguía allí. El niño también empezó a notarlo, apretando su mochila contra el pecho cada vez que lo veía allí. Daniel sintió una inquietud difícil de explicar, como si esa simple escena dijera más de lo que parecía. Con el paso de los días, la repetición dejó de ser casualidad. El perro desaparecía al amanecer y reaparecía en el mismo tramo de carretera, siempre solo, siempre en silencio. Daniel intentaba contenerlo, cambiar de ruta, irse antes. Nada funcionaba. El pastor alemán siempre encontraba la manera de volver.
Había algo diferente en su mirada, una atención fija, casi tensa, que contrastaba con su comportamiento tranquilo en casa. El aire en ese tramo parecía más denso, como si el camino guardara un secreto que nadie estaba dispuesto a afrontar aún. Una mañana, Daniel decidió observar desde lejos. Se quedó dentro del coche, con el motor apagado y las ventanillas cerradas. El perro llegó, se sentó e inclinó ligeramente la cabeza, olfateando el viento. Un camión pasó demasiado rápido, levantando polvo, y el perro no se movió. Simplemente observaba. El silencio era tan intenso que la respiración de Daniel parecía demasiado fuerte. Pensó en llamar al perro, pero algo lo detuvo. Quizás fue la intuición, quizás el miedo a oír una respuesta que no quería. La niña empezó a hacer menos preguntas y a observar más. Cada vez que pasaban por allí, sus ojos buscaban al perro incluso antes de que apareciera el camino. Hubo un momento en que extendió la mano, señalando el arcén vacío, como esperando que algo apareciera allí. Daniel sintió una opresión en el pecho, una mezcla de protección y duda. El perro ese día tardó más en irse. Se levantó, dio 2 pasos hacia adelante y se detuvo de nuevo, indeciso, como esperando un permiso que nunca llegó. Esa noche, Daniel tuvo problemas para dormir. El silencio en la casa parecía diferente, más alerta. El perro descansaba en el suelo, pero no se relajaba del todo. Cualquier ruido lejano le hacía temblar las orejas. No había agresión, solo vigilancia. Afuera, el camino permanecía oscuro y vacío, como siempre. Sin embargo, algo allí parecía llamar al perro día tras día, con una insistencia que empezó a erosionar la confianza de Daniel en sus propias decisiones. A la mañana siguiente, Daniel decidió pasear al perro a un lado de la carretera, pero mantuvo la distancia. Observó cómo el pastor alemán caminaba con pasos pausados, con el cuerpo alineado, como si siguiera una marca invisible en el suelo. Al llegar al punto exacto, el perro se detuvo, se sentó y mantuvo el hocico abajo unos segundos. No había nada allí, ningún objeto, ningún sonido. Sin embargo, el perro parecía atento a algo invisible. Daniel sintió un discreto escalofrío que le recorrió los brazos y se preguntó por primera vez si estaría interpretando todo mal. Con el paso de las horas, el perro no se movió. La gente se acercaba, algunos preguntando si se había perdido. Daniel respondió que no, que el perro tenía un hogar, una familia. Aún así, el pastor alemán permaneció allí, ignorando las llamadas y rechazando el agua que le ofrecían los desconocidos. El niño observaba desde lejos, apretando los dedos como si temiera romper el silencio. El tiempo parecía detenido en ese tramo de carretera, y nadie sabía por qué. El comportamiento empezó a generar comentarios. Un vecino sugirió que el cachorro podría estar enfermo. Otro dijo que los animales perciben cosas que los humanos no. Daniel escuchó todo sin responder. Esa noche, al recoger al perro, notó un olor diferente en su pelaje, algo metálico, mezclado con polvo de la carretera. El cachorro se echó, exhausto, pero mantuvo los ojos abiertos durante largos minutos. Daniel le pasó la mano por la cabeza, sintiendo un extraño peso en el pecho, como si no pudiera proteger algo que aún no entendía. En la habitación, el niño se despertó sobresaltado, diciendo que había soñado con luces en la carretera y voces que lo llamaban suavemente. Daniel intentó tranquilizarlo, diciéndole que solo era su imaginación. El perro levantó la cabeza de inmediato, alerta, como si reconociera esas palabras. No hubo ladridos, solo silencio y respiración controlada. Daniel se dio cuenta de que esta conexión invisible entre el perro y el niño se estaba fortaleciendo y lo estaba inquietando. Quizás era peligroso. Al 5.º día, el cachorro llegó al lugar antes de lo habitual. El cielo seguía nublado y casi no había tráfico en la carretera.
Daniel sintió una extraña urgencia, como si algo estuviera a punto de suceder. El perro se alejó unos metros de su lugar habitual, se detuvo, retrocedió 2 pasos y volvió a sentarse. Esa ligera vacilación aceleró el corazón de Daniel. Era como ver a alguien a punto de tomar una decisión equivocada y no poder intervenir. Al final de la semana, Daniel se dio cuenta de que no podía pensar en nada más. El perro no cometía errores, al menos no lo parecía. Había demasiada constancia, demasiada precisión, demasiado silencio. Aún así, confiar significaría admitir que algo se descontrolaba. En ese tramo del camino, el perro se mantuvo firme, protegiendo algo invisible, mientras Daniel se debatía entre avanzar o retroceder, y esa decisión empezó a pesarle más cada día. Daniel empezó a ser interrogado con más frecuencia de la que hubiera deseado. Sus compañeros le preguntaban por qué llegaba tarde. Un supervisor comentó, en un tono demasiado neutral, que su obsesión con un perro parado en la carretera no le parecía sana. Daniel intentó explicarlo, pero las palabras le sonaban débiles incluso a él. ¿Cómo podía justificar algo que no tenía forma, nombre ni prueba concreta? El perro seguía yendo, volviendo al mismo sitio todos los días, y esta constancia empezaba a parecerles a los demás un error persistente, quizá peligroso. En casa, el ambiente cambió. El niño empezó a negarse a salir por la mañana si el perro no estaba cerca. Se sentaba en el sofá, abrazado a sus rodillas, con la mirada fija en la puerta, como si temiera perder algo si salían sin él. Daniel intentó imponer normalidad, pero no lo consiguió. El pastor alemán daba vueltas lentamente por la habitación, olfateando el aire, deteniéndose cerca de la mochila del niño. Nada explícito, nada claro, solo una presencia protectora que parecía decir, «Todavía no». En ese tramo de carretera, la reacción de la gente también cambió. Algunos conductores tocaron la bocina con rabia. Un comerciante local llamó a control de animales, alegando riesgo de accidente. Cuando la patrulla pasó lentamente, el perro no se movió. Permaneció tranquilo, con la mirada alerta y el cuerpo erguido. Daniel sintió que se le aceleraba el corazón. Si alguien decidía llevarse al perro a la fuerza, todo terminaría antes de empezar. Pensó en llevárselo para siempre, y esa idea lo hizo dudar. Esa noche, Daniel repasó mentalmente cada detalle. Tiempos, distancias, cambios mínimos en el comportamiento del perro. Nada tenía sentido. El perro no mostraba dolor físico, miedo ni agresividad, solo una silenciosa persistencia. Daniel empezó a preguntarse si estaba proyectando algo inexistente, si la lealtad del animal se confundía con su propósito. Aún así, cada vez que pensaba en ignorar el comportamiento, algo en su interior se retraía, como si supiera que las consecuencias serían irreversibles. El punto de quiebre llegó con una decisión demasiado simple. Una llamada urgente en el trabajo requería que Daniel saliera temprano al día siguiente, justo cuando el perro solía volver a la carretera. Miró al perro, luego al niño, luego al reloj. No había tiempo para largas deliberaciones. Confiar en el perro significaba desobedecer órdenes humanas. No confiar en él significaba dejar algo atrás. Quizás para siempre. Daniel intentó resolverlo todo de forma práctica. Ajustó horarios, pidió favores, cambió turnos. Nada parecía suficiente. Siempre había un hueco en el que el perro se escapaba, volviendo al mismo tramo de carretera como si obedeciera a una llamada infalible. Ese día, Daniel incluso alzó la voz, algo poco común. El perro se detuvo, lo miró con absoluta calma y no reaccionó. No hubo desafío, solo una espera paciente. Esa reacción silenciosa pesó más que cualquier ladrido. Y Daniel apartó la mirada, incómodo. En el trabajo comenzaron las suposiciones. Un compañero sugirió que el perro podría estar confundido por alguna vieja rutina.
Otro insinuó que Daniel estaba dejando que las emociones nublaran su juicio. Escuchó en silencio, sintiendo cómo la confianza se le escapaba poco a poco. El perro policía K9, entrenado para proteger, para olfatear el peligro, ahora era visto como un riesgo. Daniel empezó a preguntarse cuándo había dejado de confiar en el instinto que siempre lo había guiado, y si ese era precisamente el error que estaba cometiendo ahora. En casa, el niño empezó a dibujar la carretera. Siempre la misma curva, el mismo arcén, el mismo perro sentado allí, sin coches, sin gente, solo esperando. Daniel intentó bromear, cambiar de tema, pero los dibujos se repetían. Esa noche, el niño preguntó si el perro protegía a alguien. Daniel no supo qué responder. El perro, tumbado cerca de la puerta, levantó la cabeza al oír la pregunta. Sus ojos reflejaban la tenue luz de la habitación, demasiado atentos para un momento tan simple. Al día siguiente, Control de Animales regresó. Esta vez, con órdenes claras. Daniel llegó al lugar unos minutos antes y encontró al perro ya en posición. El viento era diferente, con un olor metálico más fuerte. El perro se levantó, dio 2 pasos y se detuvo de nuevo, bloqueando el paso instintivamente. Daniel sintió un nudo en el estómago. Si insistía en sacarlo, rompería algo que quizá no pudiera arreglar después. Pero si no actuaba, perdería el control de la situación. La decisión debía tomarse demasiado rápido. La gente observaba. Un oficial se acercó con cautela. El perro se mantuvo firme, con la postura tranquila y la mirada fija. Daniel levantó la mano, pidiendo unos minutos. No sabía qué defendía. Solo sabía que abandonar ese lugar ahora parecía un error demasiado profundo como para ignorarlo. El camino continuaba en silencio, como conteniendo la respiración, esperando el siguiente movimiento humano. Daniel pidió a todos que se apartaran unos minutos. No dio ninguna explicación. Simplemente se quedó allí, junto al perro, observando la carretera con renovada atención. Por primera vez, no observaba al perro intentando comprender su comportamiento, sino el entorno. El silencio parecía diferente, no vacío, sino concentrado. El pastor alemán se acercó lentamente al asfalto, se detuvo ante la línea blanca y miró a Daniel, como para confirmar que él también la veía. Fue entonces cuando Daniel notó algo que había ignorado durante días. Cada vez que el perro regresaba a ese lugar, el niño se inquietaba horas antes, sin poder explicar por qué. No era miedo común, era anticipación, una espera silenciosa. Daniel sintió un nudo en el pecho al recordar los dibujos, la mochila apretada contra el cuerpo del niño, la forma en que éste evitaba mirar directamente a la carretera. Quizás el perro no protegía el lugar, sino alguien conectado a él. Esa tarde, Daniel decidió hacer algo diferente. En lugar de llevar a la niña directamente a casa, aparcó unos metros antes de su sitio habitual. El perro salió, caminó hasta el aparcamiento y se sentó como siempre. La niña permaneció en el coche, inmóvil. Daniel notó que respiraba con dificultad. La perra miró hacia atrás, luego a la carretera, luego al coche. Un movimiento simple, repetido, insistente, como si uniera piezas que Daniel aún se resistía a encajar. El viento cambió de dirección, trayendo un olor más intenso. Daniel sintió un nudo en el estómago. El niño se llevó la mano al pecho y dijo, casi en un susurro, que no le gustaba ese lugar. No supo por qué. El perro se levantó de inmediato y se interpuso entre el coche y la carretera. No había agresión, solo protección. Daniel tragó saliva con dificultad. Por primera vez, pensó que el peligro quizá no viniera de fuera, sino que estaba relacionado con algo que traían consigo. De camino a casa, Daniel no encendió la radio. No dijo nada. El niño dormía en el asiento trasero, exhausto.
El perro permaneció despierto todo el tiempo, con la mirada alerta y el cuerpo tenso. Daniel sintió un nuevo peso sobre sus hombros. Ya no era la duda sobre el perro. Era el miedo de haber comprendido demasiado tarde. Esa noche, al apagar las luces, supo que ya no podía fingir que todo era normal, porque alguien estaba siendo protegido, incluso sin saberlo. A la mañana siguiente, Daniel llevó a la niña al trabajo. No explicó por qué. Solo dijo que necesitaba tenerla cerca. El perro la siguió atentamente, con postura firme, con la mirada constantemente alternando entre la niña y la carretera. Al acercarse de nuevo a la parada, Daniel aparcó más lejos de lo habitual. El perro salió del coche, dio unos pasos y se detuvo bruscamente. Esta vez no se sentó. Olfateó el aire con más intensidad y retrocedió ligeramente como si algo hubiera cambiado. Daniel sintió que se le aceleraba el corazón. Ese ligero cambio de comportamiento significaba que algo ya no era igual. Daniel salió del coche y observó el suelo con renovada atención. Fue entonces cuando notó unas marcas casi imperceptibles en el asfalto, como si algo pesado hubiera sido arrastrado fuera de la carretera días atrás. Nada llamativo, nada obvio, solo señales que alguien distraído jamás notaría. El perro se acercó lentamente y se detuvo justo donde las marcas desaparecían entre la hierba baja. No avanzó, simplemente se quedó allí, firme, bloqueando el paso. Daniel respiró hondo. No era una insistencia inútil, era un límite. Pidió refuerzos por radio, usando términos vagos. No quería alarma, no quería mirones. Mientras esperaba, regresó al coche y encontró a la niña despierta, con la mirada fija en el mismo punto de la carretera. Le preguntó si necesitaba salir. Daniel respondió que no. El perro regresó, se sentó junto a la puerta y rozó suavemente con el hocico la pierna de la niña. Un gesto simple, protector. Daniel sintió una fuerte punzada en el pecho. Por primera vez, tuvo la certeza de que el perro estaba allí para ella, y no por casualidad. Cuando llegaron sus compañeros, Daniel les pidió que observaran la zona sin cruzarla. Uno de ellos comentó sobre el olor metálico, más intenso allí que en otras secciones. Otro notó un trozo de tela atado a una rama baja, casi invisible. El perro permaneció inmóvil, atento, como esperando autorización. Daniel se dio cuenta de que no se trataba de un rescate cualquiera. No había prisa teatral, había cuidado. Cada paso debía ser correcto, porque alguien ya había estado demasiado expuesto. Al final de la inspección inicial, Daniel tomó una decisión silenciosa. Le pidió al niño que permaneciera en el coche, con las puertas cerradas. El perro se sentó delante, de espaldas a la carretera, observando. No estaba bloqueando agresivamente, estaba vigilando. Daniel sintió un profundo arrepentimiento por cada día que intentó mantener al perro alejado de ese lugar. Si hubiera insistido, si lo hubiera ignorado, tal vez nada de esto estaría sucediendo ahora. La carretera permanecía en silencio, pero el secreto comenzaba a desvelarse. Los agentes avanzaron con cautela, apartando la maleza baja con guantes, atentos a cada detalle. Daniel permaneció unos pasos atrás, observando al perro. El pastor alemán no se movió, pero sus ojos seguían cada gesto humano, como si validara cada decisión. Cuando uno de los agentes se acercó demasiado, el perro dio un paso adelante y se detuvo. No gruñó, no ladró, simplemente ocupó el espacio. El agente se retiró instintivamente. Daniel se dio cuenta de que el perro no estaba protegiendo la zona. Estaba protegiendo el momento oportuno para actuar. Entre ramas rotas y tierra húmeda, emergió algo demasiado pequeño para llamar la atención a primera vista. Un objeto común, fácilmente olvidado por cualquiera con prisa. Una pulsera de niño desgastada con el nombre casi borrado.
Daniel sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Inmediatamente miró el coche. El niño dormía, ajeno a todo, abrazado a la mochila. El perro giró la cara en la misma dirección. Esa sincronicidad no era casualidad. Daniel recordó cuando el niño llegó a su casa, días antes, sin muchas pertenencias, sin explicaciones completas. Uno de los agentes comentó en voz baja que había registros recientes de un vehículo sospechoso circulando por esa carretera, siempre a la misma hora. Nada concluyente, nada que justificara dar la alarma de antemano. Daniel sintió un nuevo peso en el pecho. El perro permaneció quieto, ahora sentado, como si la fase de alerta hubiera pasado a otra función. Guardián. La carretera parecía menos vacía ahora, no porque algo estuviera sucediendo, sino porque por fin se veía algo. Daniel se acercó al coche y abrió la puerta lentamente. La niña se despertó y miró directamente a la perra antes de siquiera hablar. Preguntó si ya podían irse. Daniel respondió que no. La perra se levantó y se colocó a su lado, con el cuerpo relajado por primera vez en días. Ese sutil cambio hizo que Daniel tragara saliva. La perra ya no necesitaba avisar, solo necesitaba quedarse, como para decirle, sin palabras, que estaba a salvo, al menos por ahora. En ese momento, Daniel comprendió algo que no había querido admitir antes. El perro no había vuelto a ese lugar todos los días por terquedad, confusión o lealtad ciega. Estaba marcando un punto, una advertencia silenciosa, un límite que nadie debía cruzar mientras el niño estuviera allí. La revelación no lo sorprendió. Fue como un peso lento y constante, imposible de ignorar. Y Daniel supo que lo que vendría después lo cambiaría todo. Daniel pidió a todos que se alejaran del coche unos minutos. No quería preguntas, necesitaba pensar. Observó a la niña por el retrovisor, luego al perro, que permanecía a su lado, relajado, pero alerta. Por primera vez, el perro no parecía estar en alerta máxima. Eso significaba algo. Daniel recordó el historial incompleto de la niña, las lagunas en las cuentas, las fechas que nunca coincidían del todo. El perro no había identificado un peligro inminente. Había identificado una ruta y marcado un punto de protección constante. Uno de los agentes regresó con un breve informe, hablado en un tono demasiado bajo para parecer casual. Había indicios de que alguien había estado siguiendo la ruta de la niña desde antes de que llegara a casa de Daniel. Nada confirmado, nada formal. Solo patrones, repeticiones, presencia constante. Daniel sintió un nudo en el estómago. El perro giró ligeramente la cabeza, como si reconociera el cambio en el entorno. No hubo reacción, solo presencia. Como para indicar que ahora el humano debía actuar. Daniel se dio cuenta de que cada día que intentaba mantener al perro alejado de ese lugar, estaba más cerca de romper la única barrera real que existía. No era la fuerza, no era la confrontación, era la previsibilidad. El cachorro había creado un punto fijo, una advertencia silenciosa de que este niño nunca pasaba desapercibido. El camino no era el peligro, era el escenario donde algo se ponía a prueba. Y el perro había dicho no todos los días, de la única manera que sabía. La radio volvió a sonar. La instrucción era clara: cambiar inmediatamente la rutina del niño, modificar horarios, rutas, referencias visuales. Daniel accedió sin dudarlo. El perro se levantó al instante, como si hubiera oído la decisión incluso antes de las palabras. Se acercó a la puerta del coche y se sentó frente a Daniel. No había tensión en su mirada, había confianza. Daniel sintió que le ardían los ojos, por primera vez, no de miedo, sino de silenciosa gratitud.
Antes de irse, Daniel caminó hasta el mismo lugar donde solía sentarse el perro. Observó la carretera vacía, ahora normal otra vez. Nada allí parecía especial. Sin embargo, ese tramo había estado vigilado durante días como si fuera sagrado. Daniel finalmente comprendió que el perro no había regresado, no porque no supiera cómo irse, sino porque sabía exactamente cuándo no era seguro seguir adelante. En ese momento, Daniel tomó la decisión más simple y difícil de todas. Nunca más volvería a ignorar el silencio del perro, porque algunas defensas no hacen ruido. Simplemente permanecen hasta que el peligro se da por vencido. El cambio comenzó al día siguiente. Daniel alteró horarios, rutas, referencias sencillas que antes le parecían irrelevantes. Nada drástico. Nada visible para un observador externo. El niño empezó a salir antes, tomando caminos diferentes, sin repetir patrones. El perro observaba todo con serena atención, como si validara cada ajuste. No hubo ladridos ni señales de advertencia, solo presencia constante. El camino quedó atrás, finalmente vacío de significado. Daniel sintió, por primera vez en semanas, que actuaba antes del peligro, y no después. En el trabajo, Daniel no explicó los detalles. Solo pidió apoyo discretamente. Los procedimientos se ajustaron discretamente, se revisaron los registros y se cruzaron cuidadosamente las rutinas. Nada que llamara la atención, nada que generara alarma. El perro empezó a pasar más tiempo en casa, tumbado cerca de la puerta, con el cuerpo relajado y respirando profundamente. El niño empezó a dormir mejor. Los dibujos cambiaron. La carretera desapareció. En su lugar aparecieron casas, árboles y gente cerca. Daniel lo notó en silencio y supo que algo se había roto antes de que fuera irreversible. Una tarde, Daniel vio al cachorro jugar con el niño en el patio. Nada heroico, nada simbólico, solo un perro y un niño compartiendo el espacio con confianza. Sin embargo, ese momento le causó un profundo peso. Si el perro no hubiera insistido, si lo hubieran ignorado una vez más. Daniel sintió un arrepentimiento tardío mezclado con alivio. La lealtad del cachorro no había exigido reconocimiento, solo necesitaba respeto, y ahora por fin lo era. Unos días después, Daniel volvió a conducir por la carretera, solo. El lugar donde solía sentarse el perro parecía común, casi insignificante. Ninguna marca, ninguna señal. El mundo seguía su curso con indiferencia. Aún así, Daniel instintivamente redujo la velocidad, no por miedo, por el recuerdo. Ese lugar había sido una advertencia, una frontera silenciosa. Respiró hondo y continuó, sabiendo que ciertas protecciones no dejan rastro, solo evitan consecuencias. Esa noche, Daniel se sentó en el suelo de la sala, apoyado en la pared. El perro se acercó lentamente y se echó a su lado. No hubo un largo intercambio de miradas, ningún gesto simbólico, solo descanso compartido. El niño durmió plácidamente en la habitación. Daniel cerró los ojos unos segundos, sintiendo que el peso de los últimos días finalmente se disipaba. No había ninguna victoria que celebrar. Solo la certeza de que alguien había estado observando cuando él casi no, y eso había sido suficiente. Daniel nunca decía gracias en voz alta. No lo necesitaba. Empezó a ajustar pequeños detalles de su día para pasar más tiempo con el perro. Cambió la ubicación de la cama, la hora de los paseos, la forma de mirarlo. El pastor alemán pareció notarlo. No como una expectativa, sino como una aceptación silenciosa. Su lealtad no había sido un gesto aislado, era un estado constante. Proteger era parte de su ser, como respirar. Daniel comprendió que algunas formas de amor no piden nada a cambio, solo confianza.
En el trabajo, un compañero comentó que la rutina de Daniel parecía más estable, más centrada. Aceptó sin dar explicaciones. El niño empezó a sonreír más, a hablar de planes sencillos, a confiar en el mañana sin saber por qué. El perro seguía con calma cada cambio. No había una vigilancia excesiva, había paz. Y Daniel comprendió que esa era la verdadera señal de salvación, cuando la alerta ya no es necesaria porque el peligro ha desistido. Una mañana, la niña pidió llevar al perro al colegio. Daniel dudó un segundo, pero luego aceptó. El pastor alemán caminaba a su lado con pasos tranquilos, sin tirar de la correa, solo con la suficiente atención. Aparecieron algunas miradas curiosas, pero nada más. Daniel observaba desde lejos, sintiendo algo que no era ni miedo ni orgullo. Era pura gratitud. Ese perro había protegido sin ser visto, sin ser aplaudido, y ahora podía simplemente existir. Con el paso de las semanas, el camino dejó de ser un problema. Ya no había motivo para regresar. Daniel se dio cuenta de que no se perdía la explicación completa, los detalles finales. No es necesario revelar todo por completo para cumplir su propósito. El perro nunca intentó mostrar lo que había evitado. Simplemente siguió adelante cuando supo que estaba a salvo. Daniel comprendió que esto también era una forma de sabiduría, y una lección que pocos humanos aprenden a tiempo. La última vez que Daniel pensó en ese periodo no fue con angustia, fue con respeto. Por el perro, por el niño, por sí mismo. Había aprendido a escuchar antes de exigir pruebas, a confiar antes de perder. El pastor alemán dormía plácidamente a sus pies, respirando lentamente, con el cuerpo relajado. Ya no había alertas pendientes, solo la paz silenciosa de quien había cumplido su misión, sin necesidad de explicar cómo. A veces, el peligro no anuncia su llegada. Observa, espera, prueba. Y cuando eso sucede, no es el ruido lo que protege, sino la constancia. El perro no volvía todos los días por terquedad ni por apego ciego. Volvía porque reconocía un límite que debía mantenerse. Mientras el mundo permanecía distraído, alguien permanecía alerta, y eso bastó para salvar sin confrontación, sin fanfarrias. Simplemente quedándose. Algunos héroes no corren, no atacan, no ladran, se sientan, esperan, protegen. Si esta historia te conmovió, deja un comentario, pequeña patita en los comentarios.